Hola muchachos, vamos a ver el siguiente tema de su asignatura de tecnologías de bases de datos. Estamos en la unidad 1 y vamos a ver los modelos de datos. Decimos entonces que los modelos de datos los vamos a entender como una colección de conceptos bien definidos matemáticamente. Esto quiere decir que va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder accesar a la información o cómo la información va a estar guardada. Estos modelos de datos siguen una estructura matemática que nos permite maximizar la respuesta al usuario. Nos dice entonces que estos conceptos nos ayudan a expresar las propiedades estáticas y dinámicas de una aplicación con el uso de D conceptualmente. Y una aplicación puede ser caracterizada por tres tipos de propiedades. Las propiedades estáticas, que son las entidades u objetos y sus propiedades o atributos de estas entidades y las relaciones entre ellas. ¿Sí? Recordemos entonces que nosotros teníamos entidades y propiedades en la programación, que un objeto entonces puede ser una entidad y sus propiedades o atributos van a ser lo que caractericen a ese objeto. Las propiedades dinámicas, que son las operaciones sobre las entidades o sobre propiedades y las relaciones entre operaciones. ¿Qué quieren decir estas propiedades dinámicas? Entonces quieren decir que yo voy a poder tener un manejo de las transacciones que yo realice en mi base de datos y las reglas de integridad sobre las entidades y las operaciones. ¿Sale? Entonces, vamos a distinguir a los modelos de datos uno de otro por el tratamiento que se da a estas tres categorías. El resultado de estas categorías será lo que es nuestro modelo de datos. Vamos a tener entonces que este modelado va a ser una representación de dos componentes. Sus propiedades estáticas, que me van a definir el esquema o la estructura, el armazón, el esqueleto de la base, y las propiedades dinámicas, que van a ser sus transacciones, es decir, el insertar datos, el leer datos, el actualizar datos, el borrar datos, y poder consultar esos datos y obtener informes estructurados de esa base de datos. La investigación moderna entonces sobre los modelos de datos se ha centrado en aspectos lógicos de las bases de datos, sobre los conceptos, herramientas y técnicas para el diseño que nosotros vamos a poder tener en las mismas. El autor Brody, en el año de 1984, distingue a cuatro generaciones hasta ese momento de datos. Los modelos de datos primitivos, es decir, orientados al fichero. Ustedes recuerden que en algún momento en programación les dije que podían guardar en un archivo de texto información. Cuando trabajábamos sobre la clase jugador, ustedes guardaban en un archivo de texto los datos de los jugadores. ¿Sale? Ese es un modelo de datos primitivos que van a estar orientados a un fichero, a un archivo. Los modelos de datos clásicos, que son aquellos donde yo puedo guardar información de una tabla. Los modelos de datos semánticos, donde yo puedo obtener información semánticamente, es decir, que una cuestión me lleve a la otra por la misma formulación del enunciado y del modelado matemático de ese enunciado. Y los modelos de datos de propósito específico, que son los que vamos a conocer como orientados a la aplicación. Dentro de los modelos de datos, nosotros vamos a obtener tres: el jerárquico, el de red y el relacional. El modelo jerárquico fue el primero que ya se dio cuando pasamos de la orientación de fichero a una orientación estructurada. Duró mucho tiempo. Después, para vencer ciertas complejidades que tenía el modelo jerárquico, pasamos al modelo de red. Y de ahí brincamos al modelo relacional, o que podemos conocer como entidad-relación,
y bajo el cual se rigen los sistemas modernos de manejo de base de datos. En este modelo jerárquico, que fue el primero que inició, nosotros vamos a entender que la información se almacenaba de un proceso como organizacional. Si ustedes ven un organigrama donde se tiene un director, una serie de subdirectores, jefes de departamento, jefes de área, jefes de oficina, trabajadores, y todo va bajando en una forma arborescente, donde la raíz del árbol es el nivel 0 y se va ramificando hacia abajo, como un árbol genealógico donde están sus tatarabuelos, y de ahí fueron a sus tatarabuelos, a sus tatarabuelos, a sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, ustedes, y tendrán a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, etcétera, etcétera. Bajo ese modelo organizacional de una estructura genealógica, vamos a entender a ese modelo jerárquico. El modelo de red es también un modelo jerárquico, pero ustedes, por ejemplo, dependen de un padre y de una madre en una estructura de un árbol generacional. Esa ya es una estructura de red, es decir, ustedes tienen dos padres, son un nodo hijo que tiene dos padres. En el modelo jerárquico solamente podías tener un padre, es decir, la relación podría ser de 1 a 1, es decir, un hijo o un padre. El padre podría tener muchos hijos, puede tener una relación de 1 a muchos, pero no podía existir la relación de muchos a muchos. ¿Sale? Eso lo vamos a entender más adelante. Y en el modelo relacional me permite entonces sí obtener una estructura 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos, lo que me va a permitir generar bases de datos más complejas. Vamos a analizar entonces un poco el modelo jerárquico. Este modelo jerárquico nos dice entonces que vamos a utilizar árboles para la representación lógica de los datos. Lamentablemente no tocamos ese tema muy profundamente con ustedes en el proceso de programación orientada a objetos por el momento de la pandemia, pero vamos a entender a los árboles como una estructura donde yo voy a poder tener un padre y ese padre va a tener n hijos, ¿sale? Y esos árboles van a tener una manera de recorrerse, que es lo que vamos a explicar en un momento. Este proceso entonces de representación lógica de los datos vamos a tenerlos de una forma de un árbol invertido. Regularmente los árboles pues va de la raíz hacia las hojas. La raíz está abajo de la tierra y las hojas van creciendo hacia arriba. En este caso, al ser un árbol de forma invertida, la raíz es lo principal, lo de arriba del manual, y las hojas, las ramas y las hojas van a ir creciendo hacia abajo. Nosotros vamos a ver entonces ahora un modelo jerárquico como este, donde yo voy a tener un nivel 1 o raíz, donde solamente tengo una sola cosa como raíz, ¿sale? Todo parte de una sola cosa. De ahí va a poder llevar a un nivel 2, donde voy a tener varios hijos, y ese nivel 2 me va a llevar a un nivel 3, donde cada uno de esos hijos del nivel 2 van a poder tener varios hijos del nivel 3. ¿Sale? Vamos a ver entonces cómo se recorre o cómo hace el proceso un sistema manejador de base de datos jerárquico. Lo va a hacer de una forma en preorden. Nosotros vamos a ver que, bueno, no lo vimos, pero los árboles se pueden recorrer en tres formas: preorden, inorden o posorden. Es la manera de visitar a todos los nodos del árbol. ¿Sí? Los árboles entonces jerárquicos los vamos a recorrer en preorden, que quiere decir que voy a la raíz, visito al hijo de más de la izquierda y después voy por los descendientes de ese segmento hasta volver a su padre e ir al punto 1. ¿Sale? Regresando a este esquema, si yo recorriera en preorden, yo lo primero que haría es recorrer al padre, es decir, A. Después recorro al hijo de la izquierda, B.
Después al de la más izquierda, E. Después, ¿tengo más hijos? Sí, con el de la más izquierda, F. Después, ¿tengo más hijos? Sí, con el de la más izquierda, G. Ya no tengo hijos, regreso. Ya recorrí el de la izquierda, voy al padre. ¿Tiene hijos? Sí, el de la más izquierda, C. ¿No tiene hijos? No. Voy al padre y bajo al hijo de la más izquierda, D. ¿No tiene hijos? No. Entonces, no voy a bajar ya porque ya no tengo hijos. Regreso al padre porque ya no hay más hijos y termino. Por lo tanto, mi recorrido de este árbol quedaría marcado por A, P, E, F, G, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en la que yo voy a poder generar mi recorrido. ¿Por qué va a ser importante el recorrido? Porque en el ejercicio que van a hacer ustedes para esta semana, van a tener que generar una base de datos jerárquica. Y si yo les pido la consulta de un valor, ustedes van a tener que mostrarme qué recorrido hicieron para llegar a ese valor. Decimos entonces que en este modelo jerárquico, cada nodo del árbol me va a representar un tipo de registro conceptual, es decir, una entidad. A su vez, cada registro segmento está constituido por un número de campos que los describen. Las propiedades o atributos de las entidades, las relaciones entre entidades, van a estar representadas por las ramas. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los cuadritos que nosotros vamos a tener, que vamos a ver en el siguiente ejemplo, va a ser un campo, ¿sale? Va a ser, por ejemplo, un profesor. Y ese profesor va a tener un curso, ¿sale? Ese profesor va a tener datos, es decir, esa entidad va a tener atributos, por ejemplo, su nombre, su edad, su número de profesor, su profesión, su CURP, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ese profesor va a tener varios cursos, es decir, va a impartir varias clases. Y esa clase va a tener, pues, un aula designada, un horario. ¿Sale? Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva cómo vamos a tener un ejemplo de una base jerárquica sobre departamentos, profesores y cursos. ¿Sí? Y esa es en la que se van a basar. Entonces decimos que esta base de datos jerárquica va a tener una relación de uno a muchos con los profesores, es decir, varios profesores vamos a depender al departamento de ingeniería biomédica, ¿sale? Y cada profesor va a tener una relación uno a muchos con sus cursos, es decir, cada uno de nosotros como maestros vamos a tener que impartir varios cursos. Viéndolo entonces en esta diapositiva, nos estamos dando cuenta que la estructura lógica es departamento, profesor, curso. ¿Sí? Esta es mi estructura lógica. Departamento es una entidad, profesor es otra entidad y curso es otra entidad. ¿Sale? Si yo lo viera bajo un modelo relacional, yo tendría las tablas departamento, las tablas profesor y las tablas cursos. ¿Ok? Entonces, esta tabla departamento está aquí. La estructura lógica profesor va a tener varios profesores. Profesor 1, profesor 2, profesor 3, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, sería Mario Castro, Guillermo Peñalosa, Gladys Jiménez, Carlos Trejo, Luis Miguel Carreón, Alicia Campos,
Horacio Cervantes, me parece, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que ir llenando en su base de datos. Y a su vez, esta entidad profesor va a tener una relación con las entidades cursos. Por ejemplo, el profesor Mario Castro va a tener el curso de base de datos, redes, programación, diseño, ingeniería y manufactura asistida por computadora, ¿sale? Entonces, esa es la información que van a recabar. En este caso, esta entidad departamento tiene un atributo, ¿sí? Que es un nombre. Nombre, Departamento de Ingeniería Biomédica, ¿sí? Horario de 8 a 16 horas, ¿sale? Ubicación, cubículo, edificio C, ¿sale? Cada uno va a determinar qué características le puede poner aquí. ¿Cuáles serían los atributos del profesor? Nombre, apellido paterno, apellido materno, profesión, edad, CURP, RFC, ¿sale? Datos que van a poner aquí. Yo no les voy a pedir los datos CURP, RFC, cédula profesional, porque a lo mejor sus maestros no se los quieren dar, ¿sale? Que es lo que les van a preguntar. Pero sí pueden anotar su nombre y vamos a empezar a trabajar con la separación o la unificación de campos. Ustedes podrían poner nombre del profesor Mario Salvador Castro Senil. Pero ya programáticamente, si yo les quisiera decir, ordénenme a los profesores por su apellido, tendrían que crear una rutina para extraer el apellido de la cadena del nombre del profesor. Entonces, siempre sería más fácil si ustedes guardan en un campo, en un atributo de esta entidad, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, lo que me permitiría después hacer consultas por apellidos o por nombres de una manera mucho más sencilla y con un costo programático menor, es decir, menos complejo preguntar por el apellido a extraer el apellido de la cadena donde está el nombre completo, ¿sí? A modelo de resumen del modelo jerárquico, ¿sale? Vamos a enumerar las características. 1. Los segmentos de un archivo jerárquico están dispuestos en forma de árbol. 2. Los segmentos están enlazados mediante relaciones 1 a muchos. ¿Sale? 3. Cada nodo consta de uno o más campos. ¿Sale? Entendiendo como nodo esto de aquí. Esto es un nodo. ¿Sale? En este caso, el nodo profesor tiene un campo, ¿sí? Que es el nombre. ¿De acuerdo? Pero ustedes van a ponerle más campos. Apellido paterno. Uy, ¿qué fue escrito? Apellido materno. Y profesión, por ejemplo. ¿Sí? Cada ocurrencia de un registro padre puede tener distinto número de ocurrencias de registros hijos. Es decir, yo, profesor Mario Castro, voy a tener 5 asignaturas o 5 cursos. El profesor Guillermo Rey Peñalosa va a tener 4 asignaturas, 4 cursos. El maestro Trejo va a tener 6 asignaturas, 6 cursos. ¿Sale? Cuando se elimina un registro padre, se deben eliminar todos los registros hijos. Es decir, este árbol lo vamos a constituir como un grafo conexo. ¿Qué quiere decir un grafo conexo? Que no puede haber nodos volando sin tener un padre. ¿Sale? ¿Tú puedes matarle hijos a un padre? Sí. Pero cuando desaparezca un padre, desaparecen los hijos. ¿Sale? Pueden desaparecer hijos sin desaparecer padre. Perfecto. Pero si desaparece un padre, todos los hijos que estén anclados a ese padre tienen que desaparecer de la base de datos porque se quedan sin conexión. Si yo quito al padre, esos hijos ya no tienen padre que pueda referirse a ellos. Es decir, el árbol se rompe la rama que los lleva y las hojas se secan, se mueren. ¿Sale? Y todo registro hijo debe tener un único registro padre. ¿Sale? Excepto la raíz. ¿Por qué? Porque pues, la raíz no tiene padre, es de donde surge todo.
¿sale? Es la entidad todopoderosa que da vida a lo demás, pero no necesita que nadie le dé vida a ella, ¿sale? La raíz es el único que no tiene un registro padre. De ahí en fuera, todo registro hijo tiene un único registro padre. Las reglas de integridad entonces en el modelo jerárquico prácticamente las vamos a reducir a la eliminación en cadena, de arriba hacia abajo, ¿sale? Si yo elimino un nodo que no sea el último, que no sea en el último nivel, es decir, si yo tengo una estructura de 4 niveles, yo elimino un nodo en el nivel 2, van a desaparecer en cascada, se va a hacer una eliminación en cascada de los nodos que dependían de ese en el nivel 3 y en el nivel 4. La relación es muchos a muchos, es decir, que un nodo tenga muchos padres, no pueden ser implementadas de una forma directa en este modelo, ¿sale? Por eso decimos que este modelo no fue más que una extensión para tener una mejor organización de lo que era el modelo de ficheros o de archivos. Como ejemplos de este enfoque, podemos citar el IMS de IBM Corporation y el System 2000 de Intel. Eran los primeros trabajos o las primeras bases de datos grandes que se utilizaban en este modelo jerárquico. Vamos a revisar ahora un poco el modelo del enfoque de red, ¿sí? Este modelo fue resultado de la estandarización del comité CODASIL. Aunque existen algunos manejadores de bases de datos de red que no siguen las especificaciones que marcó CODASIL, en general una base de datos CODASIL es sinónimo de una base de datos en red. Este modelo de red intentó superar las deficiencias del enfoque jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos. Este enfoque de red fue como que un paso entre el jerárquico y el modelo de entidad, ¿sí? No es muy usado, no le vamos a dar mucha profundidad, sino vamos a entender el funcionamiento del jerárquico y el funcionamiento más que nada del modelo entidad-relación. Esta estructura de datos en red, o una estructura que vamos a conocer como Plex, es muy similar a la jerárquica. De hecho, no es más que un superconjunto de esta. ¿Por qué es un superconjunto? Porque es lo mismo que el jerárquico más una propiedad más. Y esta propiedad más que le sigue es la de tener un nodo con más de un padre, ¿sí? Al igual que la estructura jerárquica, este nodo puede tener muchos hijos, ya lo habíamos comentado, pero su fuerte es que puede tener varios padres. En la siguiente figura vamos a ver una disposición Plex. En esta representación los nodos marcados como C y F tienen dos padres, mientras que los nodos D, E, G y H tienen un solo padre, ¿sí? Es decir, el nodo C y el nodo E van a tener dos padres, ¿sí? Déjenle cambio el color a esto. Voy a tener como padre al A y al B del nodo C, y como padre al C y a este otro C del nodo E, ¿sí? En cambio, los nodos E, G y F solamente tienen de padres a uno. Este tiene padre a este tiene de padre a este, y este tiene de padre a este. Vamos a ver otra diferencia. Yo en el nivel 0 puedo tener dos nodos, es decir, puedo tener dos nodos raíz, dos nodos que pueden tener o partir de que no existe ningún padre de ellos, cosa que en el nivel jerárquico no tenía, existía un solo nodo raíz. Este concepto básico en el enfoque de red es el conjunto set, definido por el comité CODASIL. Un conjunto está constituido por dos tipos de registros que mantienen una relación de muchos a muchos.
Para conseguir representar este tipo de relaciones, es necesario que los dos tipos de registros estén interconectados por medio de un registro conector llamado conjunto conector. ¿Sale? Los conjuntos van a poseer las siguientes características. El registro padre se denomina propietario del conjunto, mientras que el registro hijo se denomina miembro del conjunto. ¿Sale? Un conjunto entonces va a estar formado por un solo registro propietario y uno o más registros miembros. Una ocurrencia de conjuntos es una colección de registros. Uno de ellos es el propietario y los otros los miembros. Todos los registros propietarios de ocurrencias del mismo tipo de conjunto deben de ser del mismo tipo de registro. ¿Sale? No puedo tener ocurrencias de un conjunto que sean de dos tipos de registros distintos. El tipo de registro propietario de un tipo de conjunto debe ser distinto de los tipos de los registros miembros. Solo se permite que en un registro miembro aparezca una vez en las ocurrencias de los conjuntos del mismo tipo. Un registro miembro puede asociarse con más de un propietario, es decir, puede pertenecer al mismo tiempo a dos o más tipos de conjuntos distintos. Esta situación puede representar por medio de una estructura multianillo. Y se pueden definir niveles múltiples de jerarquías, donde un tipo de registro puede ser miembro en un conjunto y al mismo tiempo puede ser propietario de otro conjunto diferente. ¿Sale? Este enfoque de red se empezó a tornar un poco complejo por todo lo que nos decía que se podía o se debía de representar. ¿Sale? Espérenme tantito que tuvimos aquí un problemita con un bajón de luz y se fue la pantalla que está grabando. Perdón, espero que no se haya ido mucho tiempo. Ya estamos otra vez en línea. Les comentaba que este enfoque pseudo propietario fue la base cuando dijeron, no, este enfoque de red es demasiado complejo, no me es funcional, no me razona muy bien, y empezaron a formular el esquema con el que vamos a trabajar, con el que se trabajan las bases de datos ahora, que es el modelo relacional, el modelo de entidad-relación. Entonces este modelo de enfoque de red me solucionaba el conflicto que yo tenía al manejarme una relación muchos a muchos, pero esta relación muchos a muchos era muy compleja y con demasiadas trabas, lo que hacía que el armado de las bases de datos fueran muy complejas. Es decir, ahora hoy en día yo hago una base de datos relacional y puede llegar otra persona, revisar el esquema y entender el funcionamiento. En ese momento, este enfoque de red era más que nada bajo la lógica del que diseñaba la base de datos. Y llegaba otra persona y como la lógica no era la suya, decía, no entiendo qué está pasando, y al momento de actualizar bases de datos, era más sencillo volverla a crear y capturar toda la información que entender las relaciones que se habían sometido. ¿Sí? Entonces este enfoque de red no fue muy prolífero y desapareció. Por lo tanto, el ejercicio que vamos a realizar en este tema, en esta semana, únicamente va a estar basado en el enfoque jerárquico. Y para eso vamos a regresar a la diapositiva donde tenemos nuestro ejemplo de la base de datos. ¿Sale? Ustedes van a hacer una base de datos de la carrera de Ingeniería Biomédica con todos sus profesores, Guillermo, Alicia, Gladys, Trejo, Luis Miguel, Horacio y Mario. Pueden también agregar a algunos profesores que les den clase, pero no pertenecen al departamento. Alguien que les dé, no sé, contabilidad y costos o otra materia que lleven fuera de los que les estoy mencionando. ¿Sale? Pero de entrada, con que me pongan esos profesores, es más que suficiente.
Sobre todo porque la información ya la pueden obtener directamente de los horarios que les compartieron para su proceso de reinscripción, donde vienen todos los grupos, vienen todas las asignaturas que se imparten y qué profesor le imparte, qué horario tiene la asignatura y qué salón está. ¿Sale? Entonces, la entidad departamento, esta entidad departamento, ¿sale? Va a tener una serie de campos, ¿sí? Estos campos van a ser nombre del departamento, horario del departamento y localización del departamento, es decir, dónde está el cubículo de ingeniería biomédica, en el edificio A, en el B o en el C. Después vamos al siguiente nivel, que son los profesores. Esta entidad profesor va a tener el campo nombre, apellido paterno, apellido materno y profesión. ¿Sale? Con esos datos es más que suficiente. Mario Salvador Castro Senil, ingeniero en sistemas computacionales. ¿Sale? Y así con cada uno de sus profesores. Y a cada profesor le van a anclar los cursos. Curso 1, tecnologías de base de datos. Clave, la sacan de la retícula. IBC 1011. ¿Sale? Horario, el horario que aparece en los horarios, que ni siquiera sé de qué hora es, porque como no estamos presencial, ni idea a qué horas es la clase. ¿Sale? Aula, esta aula debe haber sido, no sé, en el C5, lo sacan también de los horarios. ¿De acuerdo? Esos son los datos que tendría yo de los cursos. Y le voy a anclar tantos cursos como cursos tenga el profesor. ¿Sale? Esa es la primera parte de la tarea. Armar, y yo les recomiendo que lo armen en un pedazo de papel rotafolio, en una cartulina, etcétera, etcétera, porque pues en una hojita no les va a caber, va a ser una estructura bastante grande. ¿Sí? Y a esa estructura le van a poner la van a etiquetar, por ejemplo, esto es 1. El siguiente nivel va a ser el profesor, entonces este va a ser depende de 1 y es el 1. Este depende del 1 y es el 2. Este depende del 1 y es el 3. Y así sucesivamente. Ahora, cuando estemos en los cursos, este depende de ingeniería biomédica, depende del profesor 1 y es el curso 1. Este depende del profesor de ingeniería biomédica, del profesor 1 y es el curso 2. Este depende de ingeniería biomédica, depende del profesor 2 y es el curso 1. Este depende de ingeniería biomédica, depende del profesor 3 y es el curso 1. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque si yo pregunto el horario del curso 3, ¿sale? Como se haya llamado este curso, me van a tener que decir el horario es tal. Van a tener ya incluso, si ya analizaron en el Classroom, si pudieron entrar, perdón, en el Moodle, ya estaba esta actividad ahí planteada para ustedes para la semana 2, donde yo les hacía unas preguntas que les voy a copiar al Classroom para que no me lo entreguen en el Classroom, ¿sale? Pero les hacía unas preguntas sobre, por ejemplo, ¿quién da clases en el aula C4 a las 11 del día? ¿Qué materia o qué profesor está ahí? Yo quiero saber ese detalle, pero para poder llegar a ese detalle, yo voy a tener que moverme en mi árbol, ¿sale? Entonces, si yo quiero llegar al curso 3, pasé por el 1, después pasé por el 1.1, después pasé por el 1.1.1. ¿Este era el curso que buscaba? No. Ahora paso al 1.1.2. ¿Este era el curso que buscaba? No. ¿Sale? Me bajo acá. Paso por el 1.2 y me voy aquí. 1.2.1. ¿Este era el curso que buscaba? Sí. Hasta ahí detengo mi búsqueda. Para yo realizar una búsqueda de información en mi base de datos,
tengo que recorrer mi árbol de forma preorden, ¿sale? Como lo dijimos. Padre, hijo de la izquierda, hasta llegar al hijo de la izquierda y después hijo de la derecha. Entonces, quiero el curso 3, me voy por aquí, bajo aquí, ¿es el curso 3? No, bajo aquí, ¿es el curso 3? No, subo, bajo aquí, ¿es el curso 3? Sí, de aquí puedo obtener la información que requiero, sí, entonces ya terminé mi búsqueda y hice este recorrido en el árbol, ¿sale? Lo que ustedes me van a hacer en el trabajo es, 1, armar toda la estructura, etiquetarla, y después a las preguntas que yo les haga me van a tener que dar la respuesta y van a tener que mostrarme el recorrido que hicieron en su árbol para llegar. Obviamente, pues, si alguien puso primero a Trejo y después a Gladys, los recorridos en su árbol van a ser diferentes, ¿sale? Entonces, no pueden decir, pásame el recorrido de tu árbol, porque si los acomodaron de forma distinta, si por ejemplo Trejo daba cálculo integral y fundamentos de ingeniería biomédica, y ustedes los pusieron primero cálculo, después fundamentos, y su compañero primero fundamentos y después cálculo, pues el recorrido en su árbol va a ser distinto, ¿sale? ¿Qué les voy a revisar para esta actividad? Que el árbol esté completo y yo lo voy a recorrer de acuerdo a lo que les pregunté y el recorrido que yo haga debe de coincidir con el recorrido que ustedes hicieron. Si no coincide, pues está mal y su actividad no sirve para nada. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros pensamos que esta es una base de datos, si yo pregunto por algo y me responde otra cosa, pues no funciona. ¿Estamos? Espero que sí, muchachos. Esto sería la actividad de la semana 2, que es lo concerniente a los modelos de datos, y en esta unidad, en este pequeño video, vimos la teoría sobre el modelo de datos jerárquico y el modelo de datos de red. ¿Sale? Para conocer más de estos temas, pueden buscarlos en diferentes fuentes bibliográficas o en su mismo manual de la asignatura. Esta presentación es un extracto del manual de la asignatura. Si ustedes lo leen detenidamente, puede ser que les resuelva muchas de las dudas que ahorita tienen. Si no fuera suficiente, ya saben, los medios de comunicación, están los comentarios en este mismo video que se va a subir a YouTube, están los comentarios en el Classroom, ya no está, bueno, ya si ustedes lo gustan hacer y pueden, pues si a mí me va a avisar si me hacen alguna pregunta o algún comentario en el sistema Moodle, en aulas virtuales, pero ya no va a ser necesario que lo suban ahí. He tomado la decisión de que botemos el Moodle muy lejos porque ha sido todo un show y no nos ha sido funcional. Entonces, con que ustedes trabajen únicamente en Classroom, pues la vamos a ir haciendo ahí porque llevamos 4 días peleándonos con la herramienta y no podemos avanzar. Entonces, no tiene sentido estarle invirtiendo tiempo y recursos a algo que no nos va a hacer funcionar. Tienen también el grupo de WhatsApp de la asignatura para comunicarse conmigo, mensajes personales de WhatsApp, ya saben, pueden mandarme fotografías, audios, preguntándome las dudas que tengan y yo con mucho gusto les estaré respondiendo. En caso de ser necesario, hagan la propuesta en su WhatsApp del grupo de si quieren que nos juntemos en una videoconferencia y el día, planeamos qué día de la semana en su horario de clases nos podemos juntar en videoconferencia para resolver las dudas generales. Si creen que no es necesario y lo podemos estar haciendo mediante audios de WhatsApp, yo no tengo ningún problema tampoco con eso. ¿Sale? Pues estamos a sus órdenes, jóvenes, y espero que este video les sea de utilidad para resolver la actividad de la semana 2 del curso. Que pasen un excelente fin de semana y estamos listos para cualquier duda que ustedes tengan. Nos vemos, muchachos, cuídense, manténganse en su casa, no salgan de no ser necesario y sigan todas las medidas de seguridad, de sana distancia y de higiene para poder seguir manteniendo su salud como hasta el momento. Nos vemos y que estén muy bien.